Listo. Buenos días. Buenos días. Ana. Buenos días, teacher. Buenos días, Pablo. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días. Listo, vamos a esperar a sus compañeros. Vamos a encender cámaras, por favor. Listo. Entonces, Corredor, Rodríguez. Vamos a encender cámaras, por favor. Lo mismo Molina. Sabe como que entraron, ¿no? Bien. Entonces vamos a colocar como topic proporción compuesta. Listo. La proporción compuesta. Listo, Caicedo, lo mismo, vamos a encender cámara. No sé si para Juan Carrillo y Nicolás Velázquez. Encender cámara. Teacher, una pregunta, ¿cómo es el topic? Topic, proporción compuesta o proporcionalidad compuesta. Listo, muy bien. Entonces, achievement, van a colocar. Utilizar la proporcionalidad compuesta. Utilizar la proporcionalidad compuesta. Bien. Skill. Yes. Identificar situaciones. Identificar situaciones de proporcionalidad compuesta. Identificar situaciones de proporcionalidad compuesta. Muy bien. Entonces, Pablo, ¿me puedes hacer el favor de llevarme la asistencia el día de hoy? Gracias. Bueno, señor. Y entonces, pues bueno, les comento. Pues estaba revisando ayer lo que enviaron, los que enviaron algunos, y pues sí hay alguna, como dice, una dificultad en cuestión, pues a lo que se refiere a la proporcionalidad inversa, ¿sí? Y alguna vez de la proporcionalidad directa, ¿sí? Compuesta directa. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio de la proporcionalidad inversa y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, porque es que, pues,
Algunos lo hicieron, algunos no. Bien, van a copiar Sí, esto. puede estar en la clase del martes de las 12, porque pues yo le dije a la teacher Viviana que tenía problemas de conexión. Sí, bueno, entonces tranquilo. Vamos a... Este es inverso, inverso. No, este es directa inversa. No, esto es un ejercicio donde sea inverso, inverso. Creo que era esta, ¿sí? Entonces vamos a ver si este ejercicio me dicen si lo copiamos el día anterior. 5 trabajadores. ¿Ya lo habíamos hecho? 5 trabajadores tardan 16 días. ¿Ya hemos hecho ese ejercicio? No, señor. Entonces vamos a copiar. 5 trabajadores tardan 16 días en construir una pequeña casa. Una pequeña casa trabajando 6 horas diarias. 6 horas diarias. ¿Podría hacer el favor de repetir el problema? Gracias. 5 trabajadores tardan 16 días en construir una pequeña casa trabajando 6 horas diarias. 6 horas diarias. Abrimos pregunta. ¿Cuántos trabajadores serán necesarios para construir dicha casa? En 10 días, si trabajan 8 horas diarias. Si trabajan 8 horas diarias. Bien, antes de resolverlo, pues, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Vamos a explicar este ejercicio. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Qué es lo primero que realizamos antes de realizar un ejercicio? La tabla. ¿Organizar los datos? Una tabla de datos en donde vamos a organizar la información. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos? Pues las magnitudes. ¿Y qué magnitudes tenemos? ¿Qué magnitudes tenemos? Horas, Días. Horas y trabajadores. Entonces, vamos a colocar horas, días y trabajadores. Mi recomendación es que en la última columna se coloque la incógnita. la que vamos a hallar. Exacto. Entonces, horas, días y trabajadores. Entonces, acá van a ser las horas. Acá los días. Y por último, los trabajadores. O el número de trabajadores. Listo. Trabajadores. Muy bien. Entonces tenemos nuestras 3 incógnitas. Horas, días y trabajadores. Muy bien. Entonces, esa casa, esa pequeña casa, ¿cuántas horas diarias fueron necesarias?
6. 6 horas diarias. ¿En cuántos días? 16. 16 días. ¿Con cuántos trabajadores? 5. Con 5. Entonces podemos colocarlo acá. Con 5 trabajadores. Nos preguntan, ¿cuántos trabajadores, es decir, la incógnita, son necesarios para construir esa misma casa? ¿En cuántos días y en cuántas horas? 10 días y 8 horas. ¿En 2 días? 10 10 días. 10 días. y 8 horas. En 8 horas. Muy bien. Entonces, pues, ahí está organizada nuestra información. Listo. Entonces, pues a la mayoría de los que hicieron el trabajo, pues está bien esto. ¿Sí? La información está bien organizada. No hay ningún problema acá. El problema viene después. Entonces, horas y trabajadores y días y trabajadores. Es decir, que vamos a relacionar las magnitudes que tenemos o las magnitudes conocidas con la desconocida. Entonces, tomemos las horas. Por ejemplo, si nosotros extendemos el tiempo, ¿sí?, para construir las horas, para construir esa misma casa, entonces, ¿se van a requerir más trabajadores o menos trabajadores? Menos. Menos trabajadores. Serían más trabajadores. ¿Por qué más trabajadores? No, teacher, menos. Porque si vamos a aumentar más tiempo, pues es porque hay menos Correcto. trabajadores. Entonces, muy bien. Claro, ustedes imagínense que tienen una hora y si hay menos trabajadores, pues van a necesitar más horas para realizar dicha labor. ¿Sí? Les había comentado que esto tienen que comenzarlo a imaginarse las situaciones. Esto es muy situacional. Entonces, si no nos imaginamos el momento o, digamos, el escenario que se está desarrollando esto, va a ser muy difícil realizar estos problemas. O si no estábamos habituados, pues nos va a quedar un poquito difícil. Pero, si nosotros, por ejemplo, si no son 5 trabajadores, sino 5 estudiantes que están realizando un trabajo, pues significa que si necesitan más horas es porque hay menos estudiantes. Imagínense eso. Por lo tanto, la proporción o la relación entre estas dos magnitudes es inversa. ¿Sí? Porque entre más horas, menos trabajadores. Bien, examinemos ahora los días. Días trabajadores. Entonces, entre menos días, menos trabajadores. No, más Serían trabajadores. más, ¿no? Correcto. Más. Entre menos días, más trabajadores. Por lo tanto, esta es una relación inversa. ¿Vale? Yo la coloco acá. ¿Listo? Porque al aumentar los días, se van a requerir menos trabajadores. Pero si disminuimos los días, pues se van a requerir más trabajadores. ¿Listo? Muy bien. Entonces es inversa. Por lo tanto, decimos que es una proporcionalidad compuesta inversa. Porque ambas magnitudes son o se relacionan con la incógnita de manera inversa. Entonces, aquí viene el problema de algunos de ustedes que me enviaron el trabajo. ¿Cómo colocar esta información para desarrollarla? Entonces, primero voy a colocar la magnitud de la incógnita, que es 5x. Y la coloco de modo de fracción. 5 sobre x. Es igual a aquí. Entonces, les había dicho que con la proporcionalidad inversa, pues esto no permanece de la misma forma, es decir, 6 sobre 8 y 16 sobre 10. En este caso, se tiene que invertir el orden, es decir, 8 sobre 6 y 10 sobre 16. Entonces, cuando es inversa,
se gira o se cambia el orden de esto. 8 sobre 6 y 10 sobre 16. De esta forma. Muy bien. De esta manera. Solamente hemos invertido el orden. Cuando es inverso, se invierte el orden. ¿Cómo se coloca acá la información? Y nos queda de esta forma. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos multiplicar directamente. Aquí es una multiplicación entre fracciones. Y nos va a quedar 8 por 10, 80. Y 6 por 16 es igual a 60, 96. 96. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues yo les había enseñado un método fácil para hacer esto. Algunas personas también se equivocaron acá. Unas acá, colocando la información, otras acá. Hoy vamos a hacer algo diferente. Les voy a enseñar los dos métodos, cómo se despeja una ecuación. ¿Sí? Esto de acá es una ecuación, les voy a enseñar a hacerlo. El primer método y el método más fácil para estos casos era el siguiente. Entonces, si la x está abajo, quiero que esté solito. De manera que se invierte el orden acá nuevamente. Nos queda sobre 80 y se multiplica directamente por 5. Listo. Esta es un método que se hace invertir el orden para que la x quede arriba y el 5 multiplique directamente. ¿Listo? Ese es el primer método y el método que les había enseñado. Les voy a enseñar ahora cómo es el método tradicional que normalmente se utiliza. Entonces, si tenemos 5 sobre x por 80 sobre 96, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, multiplicamos en cruz, es decir, x por 80 y 5 por 96. De manera que 96 pasa arriba y el x pasa arriba, en esta parte y en esta parte. Entonces nos va a quedar 5 por 96 igual a x, o más bien 80 por x. De esta forma. ¿Sí? Es decir, que ya no nos queda nada abajo. Y después, ¿qué se hace? Como les había dicho, esto no debe quedar con un número delante de él, ni un 1, nada. Tiene que quedar solito. De eso se tratan los despejes, de que esto quede solito. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este 80 que está multiplicando a dividir. De manera que nos va a quedar 5 por 96 sobre 80 igual a x. Y es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Este requiere un poquito más de trabajo. ¿Sí? Pero acá ya se los doy directamente. Invierten el orden y listo. Obtienen su forma. Ustedes deciden si quieren utilizar esto o si quieren utilizar esto. Cualquiera de los dos métodos, pues está bien. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Lo importante, la única diferencia es que este se tarda un poquito más, ¿no?, en realizar, y este ya lo realiza de manera directa. Entonces ustedes escogen. Bueno, yo no quiero, no es que yo me pierdo muchas veces en cambiar, es que tanto cambiar el orden de la fracción pues me está confundiendo. Yo lo prefiero revisar por este lado. Bien, pero lo importante es que lo haga bien. ¿Sí? Multiplica en cruz y el que está acompañando a la x, pues pasa
dividir. ¿Entendido? Y de esta forma es como se despeja una ecuación. Cuando son fracciones. Entonces, pues sin importar cualquiera de los dos lados, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, 5 por 96 dividido 80. Entonces vamos a continuar. ¿Cuánto es? Mi calculadora. 96 por 5 dividido entre 80. Pues es exactamente a 6. Y entonces la respuesta es 6. Es decir, que en 6 días se construye esa misma casa. ¿Listo, chicos? ¿Tienen preguntas hasta acá? No, señor. Muy bien. No, señor. Entonces, por favor, las personas que les escribí que tienen que corregir, por favor, corrijan el taller. Porque si tienen de dónde podría estar mal o dónde se equivocaron. Yo esto ahora se lo puedo enviar porque, como le digo, yo no estoy en la clase. Sí, acá. Algunas personas tenían el error acá. Otras personas, el error fue simplemente acá. Sí, que no supimos cómo realizar esto. Entonces aquí les estoy explicando que se puede hacer de esta forma, que es una forma directa, o de esta forma, en la cual pues se realiza el proceso para despejar a X. ¿Listo? En cualquiera de los dos lados, pues lo importante es que lo hagan de la manera correcta. Ustedes escogen, ustedes deciden. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es con respecto a la compuesta inversa. ¿Listo? A ver si alcanzamos. Voy a explicar la compuesta mixta. Y entonces, aquí sí viene un pequeño inconveniente. Si no aprendimos a hacer esto bien, nos va a quedar muy difícil hacer la compuesta mixta. ¿Por qué? Porque como les había dicho, algunas personas no invirtieron el orden cuando pasaron a esta parte. Miren, cuando es inversa, se invierte el orden de esa fracción. Teacher, ¿nos puede dictar un ejercicio para...? Sí. Para hacer la compuesta, claro. Y en la directa no se cambia, ¿sí? Y en la directa no se cambia el orden, se deja igual. Vamos a ver Pero la sí se resuelve igual, ¿sí? Sí, en la compuesta se deja igual y en la inversa es la única que se cambia el orden. Sofía Molina, sí, quedó mal. Y es por esto, Sofía Molina. Sí, que no invirtió el orden. Alguna de esas dos partes. Tienes que verificar. Entonces vamos a copiar el siguiente ejercicio. Entonces, si queremos hacer un trayecto, de 360 kilómetros, 360 kilómetros en tren durante 5 horas al día durante 12 días, abrimos pregunta, ¿cuántos días necesitaré para recorrer 216 kilómetros, 216 kilómetros
moviéndome 4 horas diarias. Moviéndome 4 horas diarias. Bien. Entonces, ¿cuáles son nuestras magnitudes en este caso? Kilómetros, horas y días. Listo, entonces tenemos kilómetros, horas y días. Entonces los vamos a colocar por acá. Kilómetro, horas, finalmente, días. Son nuestras 3 magnitudes. Días. ¿Listo? Bien. Entonces, nos dice, el trayecto son 360 kilómetros. Los recorremos en 5 horas durante 12 días. ¿Listo? 360 kilómetros, 5 horas durante 12 días. Nos pregunta, ¿cuántos días, es decir, la incógnita, necesitaré para recorrer 216 kilómetros moviéndome 4 horas al día? ¿Listo? Y entonces vamos a comenzar a relacionar cada una de estas magnitudes. Y vean lo siguiente. Entonces, si voy a hacer ese recorrido y voy a hacer menos kilómetros, ¿cuántos días necesitaré? ¿Más o menos días? Menos días. Menos días. Por lo tanto, es una relación menos, menos. Por lo tanto, es una relación directa. Porque entre más, más y entre menos, menos. Entonces, es directa. Pero ahora observemos las horas, días. Entre más horas, entre menos horas, más días, o entre menos horas, menos días. Más días. Claro. Entonces, si ustedes hacen un recorrido y, por ejemplo, tardan menos tiempo, o sea, al día recorren menos, lo hacen con menos horas, pues van a necesitar más días. Entre menos horas, más días. Por lo tanto, esta es una relación inversa. Y entonces estamos hablando de una proporción compuesta mixta, con una directa y con una inversa. Directa e inversa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente ubicamos 12x de esta forma. Es igual a aquí. Escuchen bien. Muy bien, escuchen muy bien. La primera magnitud, que es directa, se deja igualita. Es decir, 360 sobre 16 se deja igualita. No se modifica, se deja de la misma forma. Tal cual. Muy bien. Entonces sería 5 sobre 4 si se cambiaría, ¿cierto, teacher? Correcto. Y entonces, como pueden ver, aquí ya tiene, aquí como algunos me lo hicieron directamente, ¿sí? En los ejercicios de una vez me bajaron en la inversa, esto igual, pues acá no. Acá sí tienen que tener mucho cuidado con saber qué es lo que están realizando. Porque, como pueden ver, la relación entre las horas y los días es inversa. Por lo tanto, este de acá, que es 5 sobre 4, se invierte, porque es inverso. Por lo tanto, va a ser 4 sobre 5. Y listo. Eso es todo lo que se hace. Se coloca las magnitudes conocidas de forma igual, lo mismo la magnitud directa, pero
La que es inversa se invierte el orden, como se había dicho en el caso anterior. Vean la importancia de hacer esto de manera calmada. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿qué realizamos? Las multiplicaciones indicadas, de manera que aquí nos va a quedar 12 sobre x y 360 por 4 es igual a 720, no, 1040, 1440. 1240. No, 1440. Uno, 4, 4, 0. Y 216 por 5. 1080. 1080. Bien. Bien. Aquí es donde ustedes deciden. Yo prefiero despejar como me enseñó esta parte, de hacer el cruzado y el que esté multiplicando con la X lo paso a dividir. O hago el siguiente procedimiento, que para mí es el más sencillo y el más efectivo. En este caso sería, primero, pues dejar la X solita en la parte de arriba y se invierte el orden de acá. 1080 por 1440 y se multiplica con el número que estaba acá arriba, al otro lado, que es 12. Listo, para mí es más sencillo de esta forma. Si ustedes deciden hacerlo por el otro lado, está bien. Es correcto. ¿Sí? Incluso es demostrativo porque ilustra cómo se realizó esa operación. Pero si ustedes ya lo realizan de esta forma, está bien. No hay ningún problema. Siempre deben recordar que si hacen esto, se tiene que invertir el orden. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando hagan esto. Si lo van a hacer por este lado. Invertir el orden. Entonces, este es el procedimiento adecuado. Se invierte el orden para el resto. Y realizamos las multiplicaciones para finalizar. Las multiplicaciones. O sea, teacher, se vuelve a invertir. A 9. Sí, entonces acá se vuelve a invertir el orden. ¿Sí? Se vuelve a invertir el orden. ¿Listo, Sofía? Se invierte el orden para realizar. Si no lo queremos hacer, pues hacemos lo siguiente. Multiplicamos en cruz, es decir, 12 por 1080 y 1440 por x. ¿Sí? Si nos quedó complicado, tal vez de pronto sentimos inseguridad al realizar este paso, lo realizamos por este lado. De manera que nos queda de esta forma. Multiplicamos en cruz 1080. Y después, este 1040 pasa a dividir toda esta parte. De manera que nos va a quedar 12 por 1080 sobre 1440. Es decir, pasa a dividir. Para que la X quede sólida. Y vean que nos da la misma forma. Ustedes deciden si prefieren utilizar esta parte, que es invertir nuevamente el orden, o si lo quieren hacer de esta forma. Muy bien. Realizando toda la operación, pues nos da 9. ¿Listo? 9. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Teacher, ¿cómo se hace para saber si es directa o inversa? Directa o inversa. Entonces, como les había dicho, esto ya hace parte de la cuestión situacional del problema. Es decir, aquí no hay una fórmula, no hay un recetario, no hay una manera directa a partir de la aritmética que diga, ah, eso es directo o eso es inverso. Aquí lo que influye es las vivencias, las situaciones. Y en este caso, pues, si nosotros hemos recorrido alguna vez o hemos caminado, si recorremos si hacemos un trayecto más corto, pues va a requerir
menos tiempo. Es decir, que entre menos, menos. Pero si nosotros hacemos ese trayecto, bueno, un trayecto un poquito más extenso, y tardamos menos días, menos horas, o lo hacemos durante menos horas al día, pues vamos a tardar más días en hacerlo. Entonces, es algo que ustedes tienen que comenzar a relacionar. ¿Vale? Tenemos que comenzar allá a relacionar cada una de estas magnitudes, una con la otra. Pero no hay una fórmula, ¿cómo decir? Esto es directo, esto es inverso. No, no hay una fórmula. ¿Listo? Entonces tienen que imaginarse la situación. Preguntas hasta acá. No, señor. Bien, entonces espero que las personas que ayer les califiqué y les dije que tenían que corregir, lo hagamos. Corrijamos esos puntos. ¿Listo? Entonces corrijamos así sea el único punto que tal vez nos quedó mal. Corrijamos. Y el día de hoy se sube un taller sobre esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos, escuchen bien, me van a realizar el taller hoy. Todos. ¿Sí? Tienen su hora para hacer esos 4 ejercicios. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Los vamos a revisar en clase en vivo. Porque este tema tiene que quedar claro. O sea, hoy, a las 8:50 se sube el documento al modo. No, pero mañana. Mañana a las 8:50 en la clase que supuestamente se tenía que hacer en vivo. Yo prefiero que lo hagamos, que tenía que subir el video. Yo prefiero que lo hagamos en vivo. ¿Por qué? Porque me van a surgir muchos problemas. Si ya surge un problema con las inversas, no me quiero imaginar directa e inversa. Entonces, hoy trabajan en eso, en esa hora. Y el día de mañana vamos a revisar los 4 puntos. O al menos 2. A ver qué fue lo que ocurrió. Y ustedes desarrollarían los siguientes. Teacher, los 4 puntos van a ser de mixta, ¿sí? Correcto, son mixtas. ¿Vale? Son mixtas. Teacher, yo le subo hoy de la guía pasada porque pues yo no sabía el tema, ¿no? Sí. Pues sí. Pues hasta hoy tienen La de directa e inversa. la inversa. Bueno, compuesta inversa. Que hasta hoy tenían plazo para entregar. ¿Listo? Entonces, por eso les dejé tanto tiempo porque sabía que esto tiene es muy complejo al inicio. Ya después uno comienza a soltarse. Pero inicialmente esto es poquito complejo y que necesita que trabajar y trabajar para que uno pueda relacionar, va a hacer estos ejercicios un poquito más rápido. ¿Vale? Que esto no es fácil, esto no es como una multiplicación o como una división. Acá ya se comienza a relacionar cosas cotidianas. Entonces, ahí tenemos que aprender a hacer eso. Entonces, hoy trabajamos en esta hora y mañana revisamos los puntos a ver si nos quedaron bien o mal. ¿Vale? Y así quedamos. Entonces, chicos, mañana nos vemos en clase a las 8:50 con matemáticas, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, Sí, señor. teacher. Hasta luego, teacher. Gracias. Hasta luego, teacher. Entonces, chicos, Chao, teacher. gracias. Hasta luego, Chao, teacher. Que estén bien. Chao, teacher. Yo ya le envío la esta. Bueno, Pablo. Chaitos. Bueno, muchas gracias.